Ley, pero quiero que primero nos diga buen día. Hola, muy buen día, gracias por la invitación. Nicole, ¿queda algo por ahí en el tintero para preguntarle a este buen hombre que tenemos de invitado? Sí, es un poco que, bueno, contemos para quienes no saben sobre esta ley que incorpora nuevas herramientas, ¿no? Para lo que es la violencia digital. Sí, la verdad es que es toda una transformación que estamos teniendo afortunadamente en la Argentina, la agenda digital como parte de la agenda pública. Perdón que me salga un poquito, pero bueno, mi saludo a la distancia a la entrevistada recién. En su época, junto a algunos amigos, estuvimos acompañando la lucha en contra de la megaminería, sobre todo en el Famatina, en La Rioja, que fue una gran pelea por defender lo más básico, como decían ustedes, el agua. Sin agua no hay vida, con lo cual tiene que estar en la agenda pública, sin duda, la defensa de nuestros bienes. Tenemos una nueva agenda pública. En esta agenda es cómo hacemos para, de alguna manera, regular lo que es la vida en este medio digital o virtual. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hoy es casi imposible que una persona no tenga un teléfono celular conectado a internet, porque obviamente la aplicación que más se utiliza para comunicarnos al menos es WhatsApp, que nos obliga a estar geolocalizados. Esto quiere decir, la plataforma sabe en tiempo real dónde estamos, qué estamos haciendo, con lo cual ya nuestra identidad no solo es la física, sino también esta, la digital. ¿Qué es lo que tiene de bueno el entorno digital? Es que primero permite comunicarnos y saber especialmente dónde estamos ubicados. Ahora bien, esto, así como puede ser utilizado para el bien, también es utilizado para el mal. Entonces, que los legisladores se pongan a analizar estas situaciones tratando de reglamentar esta parte de la vida social, me parece plausible, sobre todo en función a las víctimas, porque en realidad el punto es que pareciera, y perdón que me extienda, pero para tener una idea de todo el contexto, pareciera que cuando más comunicados estamos, más solos estamos, o cuando más visible es nuestra presencia en el mundo digital, es cuando más descuidados estamos. Y de hecho la aparición de este fenómeno de los delitos llamados digitales o virtuales están en la orden del día. Entonces, bueno, me parece excelente como para decir, vamos a dedicarnos a analizar esta situación. ¿Cuáles son los alcances reales que tiene, digamos, o los alcances más importantes que tiene la norma? Bueno, lo primero es darle un sentido y darle una protección legal a esta vida virtual que tenemos nosotros, que de virtual tiene poco, digamos. O sea, decimos virtual en el sentido de que nos manejamos en un entorno digital, pero en realidad hace a nuestra imagen, a nuestro prestigio, a nuestro buen nombre, a las cosas que hacemos, entender especialmente que cuando hablamos de identidad estamos hablando del conjunto de datos que nos identifican a nosotros como personas. Históricamente, lo que teníamos era sí o sí lo que hacíamos nosotros personalmente en lo físico. O sea, nacimos en una ciudad, somos hijos de dos personas que tienen nombre y apellido, que tienen un domicilio, que tienen trabajo. Bueno, esto en la actualidad tiene un contrarrelato, digamos, de este entorno digital. Entonces, los documentos que históricamente eran papeles firmados, hoy ya pasan a ser documentos digitales. Nuestro nombre, apellido, también va a tener un correlato en esto de lo digital. Entonces, pasa por ahí. Sí. Para un poquito, sí. Porque hay un cambio total de paradigma. Históricamente en la administración pública presentabas un papel y ese papel había que resguardarlo en el término de un año porque era documento público. ¿Sí? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien, a partir de ahora, ¿qué cambia realmente para el que no está empapado de la cosa digital? Bueno, lo que cambia es la forma de comunicarnos. Hoy los documentos son digitales. En la Facultad de Derecho históricamente a nosotros nos enseñaron que las personas tenían ciertas cualidades. Una de estas era la posibilidad de tener voluntad, de dirigir sus acciones, y esta demostración de nuestra voluntad se asentaba en dos cosas. Uno, la firma; la otra, nuestros datos de referencia, es decir, somos Juana Regín, domicilio, documento y demás. Y nos faltaba esta parte, insisto, de establecer que ciertas formas de comunicarnos van a pasar por medios digitales. Obviamente esto tiene una
un beneficio que es, primero, hacerlo mucho más rápido, hacerlo menos burocrático, más accesible a la gente, pero también genera esta necesidad de adecuarnos. Bueno, lo que hoy tenemos es que la legislatura, de hecho el boletín oficial de la provincia, que es donde se publican todas las normas de interés para los ciudadanos chaqueños, salen por formato digital. Un expediente que tiene cualquier empleado público lo notifican a través de la plataforma de Tu Gobierno Digital o por argentina.com, Mi Argentina, perdón, con lo cual ya el empleado o el mismo ciudadano no tiene que ir al municipio, estar haciendo cola en una oficina pública, sino que pide un turno digital, ese día sube o hace el planteo de su demanda y la comunicación va a ser digital. Hay obviamente una vieja tradición nuestra de querer tener el papelito como resguardo de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Bueno, esto ya va a dejar de existir. De hecho, cuento esto, mi esposa ha estado hace poquito de viaje por el extranjero y resulta que de ida y de vuelta no tiene un solo comprobante que ella haya surcado ciudades, países y demás. Y claro, es como que en todo momento teníamos el miedo de qué pasaba si se borraba una base de datos. Bueno, claramente el sistema funciona, con lo cual nosotros también podríamos tenerlo. Y acostumbrar a la gente a esto, digo, entender que hay una imagen personal, que el Código Civil lo protege, pero ahora tenemos una identidad digital que también la ley lo protege, y saber cómo utilizarla en beneficio nuestro. Y esto de alguna manera protege los datos de cada uno de los ciudadanos, porque el gran problema, el gran dilema del ciudadano es: instalamos nuestros datos en la red y muchas veces las empresas usan esos datos para otro tipo de situaciones no admitidas, digamos, por quien da esos datos justamente. Sí, la verdad es que la pregunta es muy, muy importante de cara a esto. A cotidiano a todos nos pasa que recibimos mensajes de compañías o de estudios jurídicos que están queriendo cobrar y nos hostigan a nosotros por una supuesta deuda de una persona X, que puede o no ser nuestro familiar. Digo, hay personas que reciben: ¿usted es vecino de Juan Pérez? Mire que Juan Pérez debe tanta plata. Si vamos a la parte legal, muchas de esas deudas ya tienen más de 5 años de vigencia, con lo cual no son exigibles judicialmente, con lo cual están hostigando a las personas compartiendo datos, como bien lo decís, personales, que están protegidas por la Ley de Protección de Datos Personales, como también de bases de datos, como puede ocurrir, por ejemplo, con los peajes. Es decir, parece una cuestión normal, pero yo me voy a Corrientes, pago un peaje, me toman las cámaras de videoseguridad, está la patente de mi vehículo, si tengo alguna multa de tránsito también, y esos datos son míos, porque la Constitución, el artículo 19, dice que todas las acciones privadas de las personas, mientras que no sean delitos o no afecten a terceros, están exentos del conocimiento incluso de los jueces. Entonces, digo, esta base de datos deberían estar resguardadas. Sí deberíamos, creo yo, pasar a tener un sistema único y coordinado de protección de datos, para que también uno no tenga que estar atajándose en cada situación de la vida cotidiana. Es decir, ¿ese es un tema que le está faltando a la legislación nacional, o es un problema nada más que de la provincia en este caso? No, en realidad es nacional, porque el derecho a la identidad personal, el derecho al buen nombre y honor, a la imagen personal, están protegidos, primero por el artículo 53 del Código Civil y Comercial. La Constitución dice que le corresponde al Congreso de la Nación dictar un Código Civil, con lo cual esto, que es la reglamentación de la vida en sociedad, lo hace el Estado Federal, con lo cual la protección de estos datos personales de todos los habitantes de la República Argentina lo tiene que hacer el Congreso. Las provincias avanzan en función a ciertas necesidades. Chaco, de hecho, ha estado a la vanguardia con la protección, sobre todo de la protección de las mujeres en entornos digitales, evitando, por ejemplo, que se divulguen sus imágenes personales, que las extorsionen, que ciertos documentos particulares de esa persona no sean expuestos como forma de protección. Ahora bien, ¿es punible la norma? Sí, totalmente. De hecho, hubo hace un año y casi 2 años un fallo hermoso en el sentido de que contempla todo esto de proteger a las mujeres en entornos digitales frente a la violencia digital,
con funcionarios de la Casa de Gobierno de la provincia de Chaco, con sanciones pecuniarias importantes, porque esto es lo más, a veces es lo más efectivo a la hora de querer cuidar a la gente, establecer una multa. Por ahí, la posibilidad de ir detenido, bueno, las personas dicen, si es una condena de menos de 3 años no voy a ir preso, no me queda un antecedente, porque esto es contravencional. Ahora bien, cuando yo le toco el bolsillo, la gente enseguida se abstiene de hacer tener ciertos actos. Bueno, en este caso, las multas han sido de más de 10 millones, la exposición de los nombres de estos violentos digitales, con lo cual hay mucho por hacer todavía, pero por lo menos ya tenemos en la agenda judicial chaqueña esta forma y estos artilugios legales para que la gente se pueda sentir protegida. Salimos un primer paso. Sí, sin dudas. Y está en la agenda de los legisladores chaqueños, me consta, porque venimos trabajando con el tema de los ataques, sobre todo lo que son las injurias, esto de defenestrar a una persona en redes sociales creyendo que nadie nos conoce, a partir de la construcción de cuentas, como decimos, truchas, digamos, falsas, donde se usurpan nombres o se utilizan nombres de fantasía. Bueno, ya estamos avanzando, así que me parece que es genial porque esto no es privativo de las personas públicas, esto es privativo de cada uno de los ciudadanos chaqueños. Bien, en eso quería hacer un poco hincapié en lo que es violencia de género y lo que es también redes sociales, porque a la vez que nos permite estar conectados con personas de distintas partes del mundo al mismo tiempo, también tienen sus riesgos, y es esto de que exponemos todo el tiempo todo sobre nuestras vidas. Y quería ir a lo que es violencia de género por a esto sumarlo, ¿no?, lo que es inteligencia artificial, ¿no?, la adulteración de imágenes, videos, audios, cómo se utilizan las imágenes de mujeres para justamente dañarlas, hostigarlas, acosarlas. ¿Qué plantea la ley sobre eso, y cuáles son las herramientas más allá de las multas? Si contempla la ley algo más, por ejemplo, como lo que es la capacitación, el explicarle a la gente en qué... Nosotros tenemos a nivel nacional la ley Olimpia, que es una ley que surge a partir de una chica que era violentada en entornos digitales. Esta ley Olimpia, como se la llama, es parte de todo el paquete de protección integral de los derechos de las mujeres. Insisto, las provincias han reglamentado y están autorizadas por la Constitución. Yo siempre apelo a la Constitución Nacional porque son las reglas de juego que tenemos en la Argentina. Dice el artículo 14 que tenemos todos los derechos y se sujeta a la reglamentación que se realice. Con lo cual, cuando uno más garantías le da a la gente para hacer valer y defender sus derechos, mejor estamos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es, dentro de esta protección, primero, todo lo que es la manipulación en términos de falsedades respecto de imágenes. Hay un fallo muy lindo en esto de hablar de cuestiones concretas donde los jueces ya se han expedido. En Corrientes, por ejemplo, hubo un grupo de jovencitos, adolescentes, que habían adulterado o alterado imágenes de una red social de una compañera y la hacían aparecer desnuda, o sea, la misma imagen retocada, y si uno la miraba a primera vista parecía que en serio esta joven estaba desnuda. Bueno, primero se dio la convocatoria a los padres, a un asesor de menores, se ordenó a el ministerio, lo que sería la Cancillería Argentina, que es la que maneja y tiene la autoridad sobre lo que son las redes de internet, la posibilidad de navegar y demás, haciendo bajar todo tipo de publicación de estas características, con lo cual, digo, tenemos casos concretos más allá del Chaco, bueno, lo de la adulteración. Aparte, lo que decía recién con esto de las personas públicas, a mí me toca, por suerte, digamos, en esto de haberme hecho conocido en Chaco con mis causas judiciales, de que por ahí hay personas que creen que uno no nos puede rastrear y dicen barbaridades. Y pongo el ejemplo en primera persona, no por ser autorreferencial, sino para entender que a todos nos puede ocurrir. Porque todos tenemos una vida social. Entonces hay gente que nos quiere y gente que lamentablemente no nos quiere. Entonces, sí es posible, porque se puede rastrear estas cuentas, se puede rastrear lo que se llama el IP, que es el número de identidad de esa terminal, de esta conexión de internet, desde la cual se realizan actos ilegales, la posibilidad de descubrir a estas personas y obviamente allanarle la casa, que se les secuestren todos los equipos
digitales, hay personas que hace más de 5 años están queriendo recuperar sus teléfonos celulares, sus computadoras, porque se los secuestró la justicia, y eso también, digamos, explicarle a la gente víctima que tiene derechos y que puede ser protegida, pero también a estos vivos que creen que tienen impunidad en las redes, que entiendan que por ahí tenemos más impunidad gritándonos algo en el medio de la calle a lo que puede pasar en entornos digitales, porque hay algo que es central, que es la posibilidad de geolocalizar y de establecer lo que se llama la trazabilidad digital. O sea, ¿cuándo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué contenido tiene eso que has hecho? Y a partir de ahí ponerlo a disposición de un fiscal para que rinda cuenta. Ahora, me queda una preocupación. Hace un par de semanas más, semanas menos, el gobierno nacional firmaba algún tipo de convenio, digo algún tipo porque ni siquiera la prensa pudo tener acceso, en Casa Rosada con la empresa Palantir, que se dedica un poco a estas cuestiones. Y por eso le preguntaba por los datos, porque es algo que tenemos que resguardar todos tenemos ese derecho. Sí. ¿Y cómo queda una ley de esta característica después de una firma de esa característica? ¿Cómo cuajan las situaciones? Porque de alguna manera tenemos que hacerlas cuajar. Si por un lado tenemos la firma de algún tipo de convenio que suponemos va a avasallar los datos de todos los habitantes de la República Argentina, y va a hacer un monitoreo en el control social, una cuestión atípica, podemos decir, porque hasta hoy no se había dado, por lo menos en la República Argentina, salvo en algunas potencias y países que tienen conflictos bélicos permanentes, me deja un poco como anonadado y en medio de una nebulosa. ¿Tengo yo la nebulosa o realmente hay algunas cosas que hay que corregir y hay algunos puntos que hay que hilvanar? La verdad es que es el eje de toda la discusión del mundo legal. Y explico por qué. La primera cuestión es que necesitamos tener datos en una estrategia de procesos de inteligencia para garantizar seguridad pública a los ciudadanos. Este es el viejo discursito, digamos, de todos los gobiernos. Te controlo para garantizar una convivencia pacífica, donde no haya delincuentes, no haya personas que estén realizando actividades de tipo terrorista, para garantizar esto de lo que se llaman los patrullajes cibernéticos, patrullajes informáticos, muchas veces la policía cuando está. Ahora bien, todo esto tan lindo en lo discursivo, bueno, choca cuando cualquier persona sin escrúpulos o con poca ética pueda manipular estos datos y brindárselo a cualquier empresa. De hecho, a ver, prestemos atención todos los días con los celulares. Estamos hablando de qué lindo sería viajar a Buenos Aires. Y resulta que enseguida empieza a través de las distintas redes sociales la publicidad de alojamientos, de pasajes y demás. Eso es un uso indebido y sobre todo antiético de la información que ellos disponen. Entonces, creo que lamentablemente esto se hace, muy pocos lo cuestionan, pero va a ocurrir que se utilice por primera vez los datos de una persona con estos fines no éticos para que lo podamos reclamar ante los jueces. Y hay algo que es fundamental de entender. En Argentina no necesitamos que llegue a la Corte Suprema de Justicia un planteo de estas características. Cualquier juez de primera instancia, de cualquier ciudad, de cualquier pueblito, un juez de paz de cualquier ciudad pequeña, puede decretar la inconstitucionalidad de este convenio, de la utilización de estos datos, y es responsable del Estado Nacional, porque ellos son los que tienen el primer deber de hacer que las leyes se cumplan. Es decir, ¿el algoritmo tiene algún tipo de frontera, digamos, en la República Argentina? Sí, son las leyes de la bioética. Básicamente hablamos de bioética. Y hay otro antecedente también judicial para tener presente, que son los fallos en Estados Unidos y en algunas ciudades de Europa, donde se sanciona, sobre todo a Meta, que es el gran monstruo tecnológico del mundo, y a Google, por estar desarrollando algoritmos y frecuencias para manipular la opinión pública y generar adicciones. Entonces, esto es central. Sí, lo que decía es, a ver, en el mundo, sobre todo las potencias que tienen problemas de esto vinculado a terrorismo, ataques, a guerras y demás, han ido desarrollando una nueva guerra tecnológica. O sea, antes se peleaban a ver quién mandaba primero una nave espacial al universo,
quién ponía seres vivos en la estratosfera, y hoy por hoy ya estamos hablando de tener un manejo al dedillo, por ejemplo, por identificación facial, la posibilidad de rastrear comunicaciones de las personas a distancia sin necesidad ya de tener, como decía yo, el teléfono enchufado a algún equipo de revisión. Hoy por hoy se lo puede hacer, y por eso es que también nuestras comunicaciones muchas veces tienen que estar resguardadas precisamente por esto. Esto de alguna manera cambiaría, digamos, el hecho de algún tipo de control, porque parece ser que a los ciudadanos nos controlan permanentemente y cada vez con más precisión. Esto también serviría para el control del narcotráfico, porque en una era donde la política y el narcotráfico tienen una sociedad, de hecho, está comprobado esto en la República Argentina, para utilizarlo, por lo menos para ponerle una frontera, digo, al narco, porque hemos visto hijos nuestros, hijos de vecinos, hijos suyos quizás, señora, o de algún vecino suyo o de algún pariente suyo, que era un pibe sano y de pronto tiene una serie de problemas con situaciones no queridas por el consumo. Sí, la verdad es que el narco deja huellas en todo su íter. El íter es el camino, digamos. En todo el desarrollo desde que se comienza a sembrar, porque esto es base vegetal, digamos, para llegar a las drogas sintéticas, a las que veamos, hay un proceso. El traslado de la droga y el ingreso al país, salvo que se produzca dentro de Argentina, también puede ser monitoreado, con lo cual pasa por eso. Y yo iba a poner un ejemplo previamente cuando hablamos de control. Yo siempre les recomiendo a la gente amiga, y lo digo cuando tengo la oportunidad de sentarme en un medio como este, de que es importante que los padres que tengan hijos, adolescentes en especial, traten de generar confianza para poder ver qué hacen los chicos en los entornos digitales. Y ese control es un control basado en la necesidad de cuidarlo, es decir, si mi hija que tiene 13 años se está comunicando con alguien de 20 y pico, 30 años, sin saber ella que está hablando con un adulto que está cometiendo un delito que se llama grooming, bueno, yo la estoy protegiendo. Ahora bien, si yo lo que voy a hacer es manipular ese dato de mi hija para un excesivo control, bajo alguna idea paranoica, bueno, claramente estoy cometiendo un grosero avance sobre su libertad. Entonces, entender que es necesario, de que hay leyes que garantizan esto, pero que el uso, insisto, tiene que ser ético, o sea, y basado en lo que nosotros queremos hacer. Es decir, si el Estado provincial chaqueño dice, yo voy a hacer patrullaje digital porque, por ejemplo, noto que están robando motos, las desarman y venden sus partes a un precio muy, muy llamativo por lo barato. Bueno, está bien. Ahora bien, si eso mismo lo utilizamos, de hecho, esto se denunció en Corrientes y creo que todavía no está resuelto por la Corte Suprema, donde un funcionario judicial utilizaba todo el sistema de espionaje del Estado para ver qué hacía su esposa. Entonces digo, entender que el límite siempre tiene que ser la ética y el uso correcto del poder que tenemos, porque en realidad de eso se trata. El acceso a la información es acceso a una fuente de poder terrible. Bien, sí, hay justo un libro de un historiador y politólogo de Timothy Garton Ash, que es Libertad de Expresión, y es importante entender que esta libertad de expresión no implica decir lo primero que se nos venga a la cabeza o incitar al odio, ¿no? Eso lo relaciono, ¿no?, por la importancia de esta ley y de poder debatirlo, y también porque tengo entendido que la ley prevé la protección de la actividad periodística, por ejemplo, académica, científica, para también no pasar al límite de la censura. ¿Qué dice la ley con respecto a esto? Bueno, primero que tenemos todos un derecho a la libertad de expresión, esto es decir lo que yo quiero, responsablemente, obviamente. A propósito de lo que decías de este politólogo, siempre tengo presente una charla informal con un profesor que había estudiado en la Sorbona, y entonces hace una pregunta al grupo de jóvenes que estábamos. Entonces dice, ¿qué era la libertad para Juan Jacobo Rousseau, uno de los revolucionarios de la Reforma Francesa, de la Revolución Francesa? Entonces decía, la libertad es hacer lo correcto teniendo la oportunidad de hacer lo que se me cante. O sea, palabras más, palabras menos, tengo la libertad o la posibilidad de hacer todo, pero yo hago lo que yo entiendo que hay que hacer. No es manejo desmedido. Bueno, lo que dice la ley es eso, tenemos libertad de expresión.
Ahora bien, esa libertad de expresión es bajo ciertos requisitos de convivencia sana y respetuosa. Ahora bien, cuando entramos a hablar de la prensa, tenemos en específico la libertad de prensa, dice sin censura previa. Esto quiere decir que las autoridades no pueden estar condicionando la posibilidad de el periodista de informar, porque aparte el periodista no solo informa, sino que también muchas veces investiga, busca la fuente, trata de descubrir la realidad, de dárselo a las personas. Entonces a partir de ahí también eso, porque perderíamos tal vez algo de lo más importante que tiene esto de la comunicación pública. O sea, si alguien no se pone a investigar, y muchas veces los poderosos se quedan con la suya. Bueno, entonces, entender esto y el ejercicio responsable. Reitero, para mí la ética es fundamental para entender qué está bien y qué no está bien. Dos cositas antes de despedirnos, doctor. Habló de una palabra que pareciera que ya no está en el diccionario, por lo menos en tiempos de lo que muchos dirigentes en la política llaman, o mal llaman, la modernidad. Modernidad que nace de una ciudad medieval, de una ciudad italiana, pero no vamos a ir a ese concepto, sino al concepto que usted explicaba, la ética. Sí. La ética es una cuestión que hay que pregonar otra vez en las escuelas, Sí, porque la sociedad política, hoy cuando hablamos de un político cualquiera, de que nadie se ponga mal, por favor, están en la arenga de lo único que no hablan es de la ética. Pareciera ser que mi amigo, y reiteradamente lo traigo a colación por cuestiones quizás ideológicas, don Immanuel Kant, como don Jean-Jacques Rousseau, a quien usted sintetizaba hace un ratito, no solo por la cuestión del contrato social, sino por la cuestión de tener algunos parámetros en la sociedad. La ética, ¿qué tenemos que hacer para reflotarla de alguna manera en la sociedad y para que de alguna manera sea uno de los parámetros que ponga límite fundamentalmente a la política, que es su propio límite? Sí, bueno, yendo a Kant, lo de la ética kantiana, ¿no? Es decir, ¿qué valores nosotros como sociedad pregonamos y cuáles creemos que son los que nos van a permitir desarrollarnos como personas y como sociedades? Entonces, ha ocurrido que, pero esto es privativo de todas las sociedades como la nuestra, que tuvieron tanto tiempo de autoritarismo, donde la democracia viene de la mano de los excesos, y en realidad la democracia precisamente es el autocontrol, es decir, yo aquí tengo la oportunidad de sentarme en un micrófono, pero no lo uso para defenestrar a los demás o para hacer un alegato desmedido de lo que yo pienso, sino decir, bueno, este es mi aporte a la discusión pública. En las profesiones se nota mucho, de hecho en la abogacía se discute la aplicación o no de tribunales de ética profesional, entendiendo que nosotros manejamos datos sensibles de las personas, como decía. Claro. Cuando a mí alguien me está contando algo íntimo, el manejo ético de esa información, no usarla en perjuicio ni de mis clientes ni como para resultar yo beneficiado en el futuro, sino como parte de mi trabajo. Bueno, es una demostración de lo que está faltando, y de hecho, esto yo siempre lo pongo como ejemplo. Cuando los chicos hacen esto de mostrar imágenes que han obtenido, datos, charlas, cuando adulteran imágenes de sus compañeras, básicamente es una falta de ética. Digo, hay datos que deben ser preservados porque hacen, insisto, al respeto y a una convivencia pacífica, porque si empezamos a hacer esto, bueno, no sé dónde terminaríamos. Me parece que es parte de la discusión, pero que por ahí, y esto parafraseando siempre al hombre araña, ¿no? En la película, cuando uno tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad a la hora de ejercer el poder. Bueno, con los políticos pasa lo mismo. Yo creo que cuando uno es más referente es cuando tiene más responsabilidades y más obligaciones respecto de precisamente difundir las buenas costumbres, porque en realidad yo creo que de eso se trata. Antes las aprendíamos en casa, bueno, ahora ya venimos complicados. Bueno, por eso estábamos hablando hoy más temprano un poco con respecto a lo que fue el Día de la Independencia y eso. Estábamos haciendo un llamado a una ciudadanía más activa y responsable, ¿no? Para conocer y para entender este tipo de cosas también. Por eso recomiendo a los que puedan leer a Gordon Ash, porque él da un marco ético práctico para poder convivir, ¿no es cierto?, en esta ciudad de estados, en esta cosmópolis que él dice.
Y es también esto que estábamos hablando de la democracia poniendo también límites. Y esto que estamos debatiendo acá y que se puede debatir, agradezco que se pueda debatir en la legislatura, tendría que poder debatir siempre con esta seriedad cosas importantes. Eso también es fortalecer la democracia y también es sumar de alguna manera a nuestra independencia, ¿no? Sí, en eso para mí es muy, muy gratificante el tipo o el modelo de legislatura que hoy tenemos. Me tocó porque estoy en el Colegio de Abogados y de hecho participamos en actividades de defensa de los derechos de los animales, que habiendo dos proyectos unificaron, uno por cada bancada, digo, para entender que hay temas de la agenda pública que son centrales y que son más importantes que la discusión cotidiana de partidarios de distintos partidos políticos. Largó un temita que nosotros recurrentemente veníamos ya más de un año trabajando y veníamos profundizando mucho más aún que esa ley, que son los ruidos porque, por ejemplo, a fines de año hay problemas que perturban a los animales, que es una forma, digamos, de violencia contra el animal. Totalmente. Y otra es de violencia contra el ser humano, porque también afecta a los niños autistas, que es la ley que falta, digamos, que es la ley que venimos reclamando. Pero creo que se avanzó un paso. Vamos avanzando y yo creo que esto de hablarlo en los micrófonos tienen un resultado positivo siempre, porque de alguna manera les llega a los legisladores esto que le interesa a la gente y entonces me parece que está buenísimo. Genial, siempre tratamos de llevar a la agenda política algo que sea de utilidad para toda la sociedad chaqueña.